Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos muy contentas de estar con ustedes en este espacio, en este nuevo espacio de aprendizaje, junto a Patricia Greinsman y quien les habla, Vanessa Áquila. Vamos a compartir en esta mañana algunas reflexiones sobre orientación laboral. Así que bueno, Patricia, te doy la bienvenida. Pues también, Vanessa, bienvenida a Muchas este encuentro. gracias y vamos a comenzar a contarles un poquitito de qué se trata orientación laboral y nos gustaría empezar con una pregunta que quizás es un poco general, pero nos va a ordenar un poco en la presentación. Patricia, ¿qué es la orientación laboral? Quizás tendríamos que empezar a pensar, por un lado, que la orientación laboral es una modalidad de intervención desde la psicopedagogía laboral, ¿no? Por eso estamos hablando de este tipo de dispositivo y de intervenciones. Y también tendríamos que separar y actualizar un poco el concepto de orientación, porque tradicionalmente se la asocia a la orientación con una intervención puntual en un momento de la vida. Y generalmente tiene que ver con el pasaje a un estudio superior. Nosotras no pensamos que la orientación se circunscribe a un solo momento de la vida. ¿Por qué? Porque los sujetos, las personas, transitamos por distintas etapas en la vida y estas etapas, estos momentos, se caracterizan por transiciones. En esas transiciones nos sentimos interpelados a determinadas preguntas, a nuevas preguntas y quizás actualizar anteriores. Por ejemplo, ¿cómo sigo? Si la pregunta de la orientación es ¿quién quiero ser y quién soy? La pregunta que se actualiza es ¿y cómo sigo? ¿Quién quiero ser y quién soy? Pero en otro momento de la vida. Por lo tanto, las respuestas son otras. Si la orientación es una intervención en distintos momentos de la vida, es porque además se articula, se relaciona, ya no solamente con la respuesta por el ser, sino por la respuesta por el hacer. Y ahí es donde interviene la orientación laboral. Es la suma del ser más el hacer. El hacer tiene que ver con las problemáticas del trabajo. Pensar en la orientación laboral, por otro lado, incluye un tema que está implícito, no está incluido a la denominación, pero tenemos que explicitarlo, tenemos que manifestarlo, que es lo vocacional. Porque si hablamos de orientación y hablamos del trabajo, hay algo que nos empuja, que nos impulsa y que tiene que ver con los aspectos vocacionales, para hacer lo que se ama y amar lo que se hace. Entonces, es orientación laboral, pero es orientación vocacional y laboral. Desde este punto de vista pensamos la orientación laboral como también inserto en las organizaciones, porque también orientamos laboralmente cuando el responsable de un sector nos plantea una demanda acerca de la presencia, por ejemplo, de un conflicto laboral, cuando observa y detecta que disminuyó el desempeño laboral, o por ejemplo, cuando identifica que hay cuestiones que tienen que ver con la cultura organizacional, con aspectos tales como la comunicación, la modalidad de relación, el liderazgo. Entonces, ante ciertos conflictos laborales, individuales u organizacionales, ahí también hacemos orientación laboral. Entonces, recapitulando, tenemos dos ejes. Tenemos la orientación laboral dirigida a los sujetos a lo largo de la vida y tenemos la orientación laboral que implementamos en una organización. Vanessa, ahora me toca a mí preguntarte. Sí, Sí, ahora me toca a vamos a mí. continuar. Si yo hablo de qué es la orientación laboral, tenemos que ahora precisar cuál es el rol del orientador laboral. Exacto. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre este tema que es tan importante, Patricia, porque seguramente muchos
de nuestros seguidores que, bueno, nos estuvieron escribiendo por las redes, nos preguntaron cómo podemos entender el quehacer, ¿no? El rol del orientador en este trayecto de vida tan importante. Entonces, la idea era un poco traerles esta imagen, compartir esta imagen que tiene que ver con un lienzo y cómo cada uno va a intervenir en esa pintura, en ese lienzo. Quizás nosotros como orientadores, a mí se me ocurre que nosotros damos las herramientas, damos los materiales, facilitamos los colores, pero es la persona la que va a encontrar esa trama, esa unión de colores. Entonces, si me permiten, con esta analogía de la pintura, decimos que el rol del orientador es el de acompañar, ¿no? En este momento tan a veces de conflicto, a veces es un camino maravilloso donde uno va despertando, ¿no es cierto? Y uno va encontrando nuevos caminos, pero a veces es un momento de conflicto. Así que acompañamos, favorecemos la reflexión, esclarecemos, que eso es fundamental, sobre todo en la primera etapa, y sobre todo decimos entre el proyecto laboral personal y el proyecto de vida, ¿no? Esta intersección, diríamos, organizacional, esto que tiene que ver con todo, con toda la persona, con lo que es, con lo que quiere, con lo que ama y su inserción en la organización. También no debemos olvidar que los ayudamos a reflexionar sobre la idea de que lo que uno hace está unido a lo que uno es y a lo que uno quisiera ser, ¿no? Esto de proyecto de vida, siempre a futuro. Y formando todo esto, ¿no? Como un combo, digo yo, como como si fueran diagramas, ¿no? Que vemos en una imagen, todo esto tiene que ser coherente, ¿no? Con lo que yo pienso, con lo que siento, con lo que hago, porque si no, vuelvo al mismo punto, comenzamos a darnos cuenta de que hay algo que no nos está cerrando, de que hay un conflicto, y por eso yo quisiera hacer como una pausa en esto de cuál es el rol del orientador. En este caso es escuchar, escuchar al consultante, contenerlo. Digo, por eso es tan importante ser muy profesional en esto y realmente no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Sería un poco también la respuesta a algunas preguntas que nos hicieron. ¿Por qué? Porque tiene que estar capacitada la persona que va a acompañar a un consultante en este trayecto, ¿no? Saber que tiene que contener, cómo, a través de la palabra, a través de diferentes herramientas. Me parece que tiene que estar esto tomado con mucha seriedad, ¿no es cierto, Patricia? Y bueno, yo diría que este rol del orientador laboral es fundamental, que ya lo vamos a ver más adelante, en distintos momentos de la vida. Eh, pero bueno, quisiera ir cerrando la idea y dándote lugar a otra pregunta que también es muy importante, Patricia, que tiene que ver con cuáles son los contenidos o los componentes de un proceso de orientación laboral. Eh, Vanessa, pensaba, retomando tu desarrollo, cuando hablabas de lo que uno es y lo que uno quiere ser y el proyecto de vida, porque el trabajo forma parte del proyecto de vida, ¿no? Y que en la primera diapositiva hacíamos mención al estudio, digamos, y la exploración de la personalidad laboral y la identidad, que se relaciona con esta cuestión de quién soy, quién quiero ser. Precisamente la identidad como un concepto que no implica, no es sinónimo de idéntico, porque el qué quiero ser se va modificando a lo largo de la vida, ¿sí? O sea, esta identidad se modifica a partir del contacto con nuestras experiencias de vida. Y en relación a lo laboral también, porque la identidad laboral tendría que ver con cómo me autopercibo, con mi autopercepción en términos ocupacionales, en términos laborales. Y mi autopercepción también se va modificando a lo largo de las etapas de la vida por las que voy transitando. Mis diferentes experiencias, mi trayectoria
va transformando mi autopercepción, ¿no? Esto me parecía importante sumarlo a tu desarrollo, porque si de lo contrario pareciera que el concepto de identidad es algo definitivo. Se entiende que es algo, un concepto a revisar y a reestructurar y a transformarse a lo largo de la vida. Entonces, en función de eso, también están nuestros ejes y nuestros contenidos, porque nuestros contenidos sobre los cuales abordamos la tarea son los ejes. Acá también tenemos que dividir en dos perspectivas, como vos decías antes, también Vanessa. Una es la perspectiva desde la búsqueda de trabajo y otra es la perspectiva organizacional. La perspectiva de búsqueda de trabajo es lo que habitualmente encontramos en cursos de orientación laboral. Ahora, voy a tomar algunos puntos, los punteamos todos, pero vamos a tomar algunos para aproximarnos. Uno es el mercado laboral. Parece obvio hablar de mercado laboral, ¿no, Vanessa? Todos pensamos y sabemos de qué hablamos cuando lo anunciamos. Sin embargo, no todos los sectores del mercado laboral están visibilizados. El mercado laboral, y ahí diría que el rol del orientador laboral con respecto a este punto es desentrañarlo, profundizarlo, explorarlo. Y en el mercado laboral hay sectores que hay que descubrirlos, hay que abrirlos, que no son visibles como otros. Por ejemplo, y doy un ejemplo, justamente un caso no tradicional, pero un caso concreto con el que trabajé, licenciado en letras, para irnos un poco del área de recursos humanos. Un licenciado en letras tradicionalmente se asocia con inserción laboral en editorial, en docencia, en investigación. El mercado laboral, entonces, responde a la pregunta, ¿en qué sector encaja mi perfil? ¿En qué sector encaja el perfil de un especialista en el arte de la escritura? Abramos flechas. Una flecha, por ejemplo, una productora de medios audiovisuales que requiere de un guionista. Un abogado que requiere de un especialista en la escritura para aprender a escribir correctamente. Docentes profesionales que quieren escribir un libro técnico sobre su especialidad, pero requieren de alguien que los coordine y les guíe la escritura. El estilo de escritura, ¿sí? Adultos, jóvenes o niños que quieren desarrollar como tiempo libre el interés por la escritura. Entonces, todos estos otros sectores son los que tenemos que ayudar, acompañar, como decías Vanessa, acompañar, escuchar por dónde están sus aspectos vocacionales, sus intereses, ¿sí? Y poder mostrar otros lugares que no son conocidos. El otro punto que vamos a tomar es la elaboración del perfil laboral. ¿Por qué? Porque el perfil laboral es nuestro mapa, es nuestra tarjeta de presentación. Pero para eso tenemos que conocerlo. Tenemos que hacer un buceo interno y un autoconocimiento. El perfil laboral es el que justamente va a encajar en un área del mercado laboral. ¿Cómo está conformado? Nuestras fortalezas, aquello que nos desarrollamos mejor, nuestras debilidades, aquello que tenemos que mejorar, ¿sí? Pero está también la exploración del contexto, las oportunidades y las amenazas. Esto sería incompleto, no es suficiente si no incluimos dos columnas más, los intereses. Porque los intereses, como decíamos en la primera diapositiva, es aquello que nos impulsa y a partir del cual tomamos decisiones. ¿Qué fortalezas quiero profundizar? ¿Qué debilidades quiero mejorar? ¿Qué de las oportunidades sintonizan con mis intereses? ¿Sí? Ahora, un ejemplo concreto de este armado del perfil, que por supuesto todos lo conocen como FODA, hay otra columna primero, antes del ejemplo que vamos a mencionar, que son los valores. Porque a partir de lo que valorizo, tomo decisiones. Valorizo insertarme en una organización grande, en una organización chica, en digamos, algo que sea de manera independiente, en relación de dependencia, ¿sí? Manejar mis horarios o tener que responder a horarios marcados por los otros. Esto tiene que ver con los valores. Ejemplo que quería traer anteriormente. Un ejemplo concreto es la pandemia. La pandemia nos mostró cómo hay sectores que estaban más vulnerables y otros sectores que se beneficiaron. Por ejemplo, todo lo relacionado con el sector tecnológico, que va de la mano, por ejemplo, de la educación digital. ¿Quiénes salieron a ofrecer estos servicios? ¿Y a quiénes? Por ejemplo, docentes que tuvieron que ayornarse,
docentes que necesitaron aprender para poder resolver problemas cotidianos y superar la soledad, ¿sí? Profesionales que para sostener su atención necesitaron aprender y ayornarse. Entonces, aquí está el FODA, aquí está el perfil personal. No puede estar el autoconocimiento sin la exploración del mundo externo. El otro punto es el diseño de la línea de la vida laboral. Esta es nuestra historia. Este es nuestro recorrido de vida laboral. ¿A dónde volvería? ¿Por qué? ¿Cuál me gustó más? ¿Por qué? ¿Qué aprendí? ¿Qué dificultades me encontré? ¿Cómo resolví esas dificultades de aprendizaje en el trabajo? ¿Sí? ¿Cómo las resolví? Esta es nuestra mirada también. Y por último, tenemos que planificar nuestras acciones, nuestras estrategias para alcanzar esa visión, ese sueño al que queremos llegar. Voy a incluir uno más, Vanessa, que son los canales de búsqueda, que están dentro del mercado laboral. ¿Por qué los voy a incluir? Porque yo hablé de mercado, en el mercado laboral de sectores ocultos, sectores no conocidos, y también en los canales de búsqueda hay un mercado oculto. ¿Sabes cuál es? El del capital social. El mercado oculto es la red de contactos. Y ese mercado oculto a veces no es tenido en cuenta. Mandé un mail a un conocido informándole qué necesito y cómo me puede ayudar, o a un referido de un conocido. Entonces ahí el rol del orientador laboral se centra en activar ese mercado oculto, activar ese capital social, mantenerlo, cuidarlo. ¿Cómo? Con dedicación, con planificación y con organización. Los otros puntos, bueno, si están interesados podemos responder a través de preguntas, ¿sí? Pero dejamos por acá y Sí. seguimos, avanzamos. Y entonces, ya que hablamos de recorrido, de trayectoria, de etapas de la vida, ¿en qué momentos intervenimos desde la orientación laboral? Bien, bien, vamos a recorrer un poquitito esta pregunta que es tan, tan importante porque sabemos que hay distintos momentos. Y uno de los primeros que yo recuerdo con mucho cariño es el de los estudiantes avanzados, ¿no? Los alumnos próximos a graduarse, en todo lo que tiene que ver con conocer las herramientas para su futura inserción laboral, o conocer el mercado laboral, o conocer el futuro laboral, ¿no? Hay tanto para ver y para escuchar sobre esto, pero quizás a mí me gustaría como puntualmente en esta etapa, dejarles un mensaje a todos los alumnos que nos deben estar escuchando, próximos a graduarse, que no hay una carrera del futuro, ¿no? Que en realidad, si bien la tecnología marca el hoy y nos marca el mañana, diríamos, esto es claro, la tecnología siempre va a estar acompañándonos. Yo creo que lo importante son las carreras justamente que nos están escuchando, ¿no? Las carreras humanísticas, ¿no? Lo que tiene que ver con las personas, con la gestión de lo humano, con la dirección, con el liderazgo, con el desarrollo de nuevos talentos. Y yo creo que no nos tenemos que olvidar de esto, ¿no? Que es tan importante en la formación de estos profesionales. También me parece muy importante nuestro acompañamiento en... en el momento de la etapa de cuando uno se recibe, cuando uno ya es profesional, y cómo se inserta en una organización, como vos recién, Patricia, bien nos contabas, y qué sucede con ese desarrollo de carrera, ¿no? Entonces, me parece que el rol de un orientador en este espacio es muy importante. También lo es en la etapa del adulto. eh, Vuelvo a remarcar esto que vos habías mencionado de la pandemia. ¿Cuántas consultas hemos recibido por adultos que quieren realizar una reorientación laboral en un momento crítico, ¿no? De su vida, y cómo acompañarlos en esa etapa? Muy poco se habla de la desocupación. Nosotras queremos compartir que este es un tema que nos convoca realmente en orientación laboral, porque, bueno, me parece que hay mucho para hablar de esto, pero la verdad es que hay que acompañar, contener, esclarecer y sobre todo ver, ayudarlo en todo este recorrido que vos habías mencionado anteriormente, desde los canales de búsqueda, desde las herramientas, cómo volver, ¿no es cierto?, a insertarse en el mercado.
No nos vamos a olvidar de los adultos mayores, de su momento de jubilación y de un tema que ya también ha sido tratado, que es el de inclusión laboral. Todos estos temas son muy importantes a la hora de eh, entender en qué momento uno acompaña, ¿no? Y conocer cada una de las etapas y las características de cada una de ellas. Entonces, el orientador laboral puede de alguna manera esclarecer, ¿no es cierto?, cada uno de los objetivos o de los propósitos que tiene la persona en el proceso. Patricia, ya nos quedan pocos minutos y hay una pregunta que no podemos dejar de responder, tenemos muy poquitito tiempo, que es ¿cuál es la modalidad y propuesta entonces de trabajo en orientación laboral? Bueno, nosotras dividimos con Vanessa en individual y grupal, en realidad para focalizar que de lo individual, por un lado, es desde el ámbito, ¿no? Desde el ámbito, una consultora, podemos trabajar individual y grupal, pero desde el ámbito de la consultora, si bien trabajamos con procesos, dispositivos de orientación laboral y donde implementamos recursos, técnicas, queremos plantear y dejar claro que nuestra técnica central sigue siendo la entrevista. Y cuando digo la entrevista me refiero o retomo lo que dijo Vanessa, la escucha y el acompañamiento. Ningún recurso reemplaza la escucha y el acompañamiento. Esto ya sea desde una consultora a nivel individual o desde lo organizacional a nivel grupal también. Entonces, no perdamos de vista esto. La técnica es la entrevista y la entrevista es la escucha y acompañar sus dilemas, sus preguntas y sus problemáticas. Bárbaro, Patricia, la verdad es que nos quedó muy claro la modalidad y la propuesta individual y también vamos a eh, resaltar la modalidad grupal, diríamos a nivel organizacional, cómo el orientador laboral acompaña a través de entrevistas en todo el proceso de capacitación, formación, desarrollo de carrera, mentorías, plan de sucesión a aquellas personas que quieren desarrollar su carrera dentro de una organización. Entonces, va a estar muy atento en todo el seguimiento desde que la persona ingresa, ¿no?, en su periodo de aprendizaje de los primeros meses hasta conseguir su propósito dentro de la organización, ¿no es cierto? Así que todo ese acompañamiento es muy importante. Bueno, vamos finalizando nuestro encuentro. Agradecerte, Patricia, por este espacio compartido. Fue un honor, fue un placer. Y les dejamos nuestros saludos. Muchísimas gracias por compartir con nosotras este espacio y estamos a disposición, ¿no? Estos son nuestros contactos y les dejamos un fuerte abrazo. Muchas gracias.